Ahí sí, ya, ahora sí. Es que me gustaría partir con un ejercicio como para retomar un poco la materia, para practicar también un poco. Eh, ah, aquí está el chat, ya. Entonces, ahí, esto va para ahí, para allá. Ahora sí, tengo todo ordenadito, ya. Lo que sí, la vez pasada hicimos el 7, así que, a ver, ¿cuáles quería? A ver, entonces no hagamos el 9 tampoco porque es parecido. Eh, el 10 y el 11 son para graficar, pero ¿saben qué? Para hoy en día, bueno, igual sería incluir los conceptos que se piden. Es que para hoy día, entonces yo propongo, no sé, entre el 6 el, y el 8. Ya, escojan entre esos dos. ¿Ya? ¿Cuál quieren, 6 o el 8? A ver, tengo un voto para el 8. ¿Qué me dice el resto? No me dice nada. Ya, pues por favor, por lo menos en el chat podrían escribir algo. La 8, profe. Bueno, ya, otros 2 votos entonces para el 8. Así que hacemos el 8. El cuaderno. Ya, por acá me lo anoto. Estudiar el crecimiento y hallar las asíntotas de la curva x cuadrado menos x cuadrado y menos y igual a 1. Ya, es una bien sencilla. Abramos otra hoja. Por acá. Ya, ahí sí. Bien, entonces necesito ocupar el otro lápiz acá para que se vea. Ya, acá la ecuación es x cuadrado menos x cuadrado, teniendo en cuenta que, bueno, voy a anotarlo así nomás, menos y igual a 1. Acá, entre paréntesis, pensamos de que y es y de x, ¿ya? Entonces, acá nos piden intervalos de crecimiento, decrecimiento y asíntotas. ¿Ya? O sea, crecimiento, bueno, cimiento y asíntotas. Totas. Asíntotat. Ya, asíntotas. Bien, entonces, acá en primer lugar, lo que vamos a hacer es, podemos derivar directamente de manera implícita, ¿ya? Por ahora, ni siquiera es tan necesario que despejemos el Y, aunque acá no sería difícil, ¿ya? Pero bueno. Si quieren lo podríamos hacer incluso de las dos formas, pero dado que nos dan la función de o sea, de esta forma, de este estilo, entonces aprovechemos acá para practicar la derivación implícita
Entonces, aplicamos acá la derivada. Ya, entonces, el x cuadrado, derivada de estos x, menos. Ya, ahora acá, en el siguiente término, tengo que tener en cuenta que acá esto es que y depende de x, ¿ya? Supuestamente, ¿ya? Entonces, acá eso va a ser un producto de dos funciones en x. Entonces aplicamos regla del producto. Entonces la derivada del primero por el segundo menos el primero sin derivarlo por la derivada del segundo, que sería, bueno, voy a colocar solamente el y', ya, menos el y' igual a 0. Ya, ahora siempre con la derivada implícita. Después, el siguiente paso es, dejamos todos los términos que tienen un y' de un lado del signo igual y todos los que no tienen eso, los dejamos del otro signo, del otro lado del signo igual, ¿ya? Porque como por lo general nos va a dar igual a 0, o sea, porque acá las ecuaciones acá implícitas se dan igual a una constante acá, ¿ya? Entonces la derivada acá es 0, pasamos estos dos acá al otro lado, porque como tienen signo menos, ya para que quede con signo más, para que quede más bonito. Entonces nos va a quedar 2x por 1 menos y. Acá puedo factorizar el 2x, ¿ya? Igual a, y acá voy a tener 1 más x cuadrado por y', ¿ya? Y ahora acá lo que yo puedo hacer es, o sea, el siguiente paso es este múltiplo que tengo acá del y', lo paso dividiendo. Ahora, en este caso acá, observemos que para todo x, el 1 más x cuadrado es distinto de 0. Bueno, en particular es mayor o igual que 1, ¿ya? Entonces acá no tengo problemas al hacer esa división. Yep. Entonces multiplicamos por 1 partido por 1 más x cuadrado. Entonces nos queda que el y' va a ser igual a 2x por 1 menos y dividido por 1 más x al cuadrado. Bueno, ahora, para ver el tema de la parte donde es creciente o decreciente, entonces acá vemos por un lado, está el signo acá de la fracción, ¿ya? Acá el 1 más x cuadrado, ya dijimos, siempre es mayor o igual que 1. Entonces va a depender solamente acá del numerador, el signo, ¿ya? Entonces, por un lado, acá, bueno, independiente del valor de x, acá, o sea, me refiero, esto se va a anular cuando x es 0, ¿ya? De todas maneras. Entonces, quiere decir de que tendríamos que analizar para los x menor que 0 y para los x mayor que 0. Ahora, el problema acá es esa parte con el y donde no nos dan información. Entonces, ¿saben qué? Significa que ese camino de la derivada implícita acá, entonces no significa que no nos entrega digamos, las herramientas necesarias para responder esas preguntas, porque no nos preguntan por ejemplo, por puntos críticos,
¿ya? Bueno, indirectamente lo preguntan acá también en esa parte cuando piden creciente o decreciente, ¿ya? Porque entre medio, cuando cambia de creciente a decreciente, por ejemplo, entonces entre medio la tangente va a ser horizontal, ¿ya? Esos puntos los podríamos determinar acá. La derivada implícita entonces sirve más bien para las situaciones donde, donde tenemos, donde nos dicen, ya, encuentre la recta tangente a la curva en tal punto y le están las coordenadas, ¿ya? Y donde la curva está dada en forma implícita. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a aplicar el plan B mejor, que sería despejar el Y de acá, de esta ecuación. Entonces nos queda x cuadrado menos 1 igual a, y acá vamos a tener x cuadrado más 1 por y. ¿Está bien? Debería ser. Ya, entonces aquí de nuevo el x cuadrado más 1 es mayor o igual que 1, así que podemos dividir acá 1 partido por 1 más x cuadrado, y entonces despejamos y de x es entonces x cuadrado menos 1 partido por x cuadrado más 1. Ya. Ahora calculamos la derivada acá. Para eso tenemos que aplicar la regla del cociente. Entonces, la derivada del numerador, que es 2x, por el denominador, menos el numerador, lo dejamos tal cual, por la derivada del denominador, que también es 2x en este caso, dividido por, y el denominador al cuadrado. Ya. Entonces, miremos acá, lo voy a, bueno, vamos a dejar esto por acá. Ya, entonces puedo empezar por acá. Acá podemos factorizar el 2x al tiro, ¿ya? Entonces nos queda x cuadrado menos x cuadrado. O sea, este término de acá se cancela con este. Y después voy a tener acá un 1, perdón, ya. Bueno, pongamos acá una estrellita, entonces. Oh. Bueno, ya, esa mancha, con esa mancha, ya. Entonces voy a tener 1 más 1 me va a dar 2. Ya, por 2 solamente, ya. Dividido por el x cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, y aquí ahora podemos ver directamente, o sea, escribámoslo bien, 4x dividido por el x cuadrado más 1 al cuadrado, ¿ya? Entonces eso acá solamente cambia de signo cuando el numerador cambia de signo, y de esta manera acá podemos decir de que el y' de x es menor que 0, entonces si el x es menor que 0, por lo tanto acá y de x es decreciente si x es menor que 0. Y la otra conclusión que podemos sacar es que y' de x es mayor que 0 si x es mayor que 0, y por lo cual y de x es creciente acá si
x es mayor que 0. Bien, ahora, en particular, acá podríamos agregar, esto significa que x sub 0 igual a 0, acá, perdón, en x sub 0 igual a 0 se alcanza, entonces, como cambia de decreciente a creciente, un mínimo, al menos local. Acá se alcanza un mínimo que en primer momento va a ser local. ¿Ya? Eso. Pero eso al menos lo podíamos agregar. ¿Ya? Luego nos preguntaron por asíntotas. Entonces, para las asíntotas acá, tenemos que tomar la función y tomar los límites al infinito y al menos infinito, por ejemplo, para ver asíntotas horizontales. Asíntotas. ¿Ya? Entonces acá el límite cuando x tiende a más infinito del y de x. Acá, acuérdense, nuestro y de x es esta parte de acá, ¿ya? Esta fracción. Acá esto lo podemos calcular sin tener que utilizar L'Hopital. Límite cuando x tiende a infinito de, entonces, multiplico por el 1 conveniente, que es 1 partido por x cuadrado, partido por 1 partido por x cuadrado. ¿Ya? Entonces me queda 1 menos 1 partido por x cuadrado, dividido por 1 partido por, o sea, 1 más x cuadrado. ¿Ya? Y acá claramente esas partes, el 1 partido por x cuadrado ahora tiende a 0, entonces este límite va a ser 1. Del mismo modo, al menos infinito, bueno, ¿saben qué? Lo voy a hacer corta, porque acá el... ya, como en la expresión acá para y nos aparece el x al cuadrado, ¿ya? Entonces acá esto siempre, aunque x sea positivo o negativo, siempre va a ser positivo acá. ¿Ya? Entonces, por el cuadrado nos podemos ahorrar de escribir acá otra vez la... si quieren acá como justificación, sería x cuadrado igual a menos x al cuadrado. Eso, ¿ya? Por último, agregan eso como comentario, pero no tienen que escribir todo el límite de nuevo. Entonces, eso quiere decir de que existen dos asíntotas, o sea, existe una asíntota horizontal, pero en ambos extremos, que es el 1. Ahora aquí otra cosa. Asíntota vertical acá no existe. O sea, bueno, pongamos primero la respuesta acá. Existe una asíntota, perdón, horizontal. Horizontal en y igual a 1 en ambos extremos. Ya. Y la otra conclusión acá es que como x cuadrado más 1 es mayor o igual que 1 para todo x en R, significa que esa fracción nunca se indefine. Entonces, esto significa de que
no existen asíntotas, verticales. Eso. Eso respecto a este problema. ¿Tú das consultas? Bueno, acá con la primera parte aprovechamos de repasar el procedimiento en el caso de una derivada implícita, pero como les dije, ahí por lo general les van a pedir calcular la derivada de una función que está dada de manera implícita, pero le van a dar el punto también. ¿Ya? O sea, les van a dar el punto también. ¿Ok? Porque acá como está el Y involucrado y no lo despejamos, entonces aquí nos faltaría otra información más respecto al Y, ¿ya? Que no estaba dada en el enunciado. Bueno, entonces avancemos por acá. A ver, lo que sí, ya, lo que nosotros habíamos visto, a ver, funciones continuas en un intervalo, tales que... Ya, el tema es que acá lo que nosotros vimos hasta ahora es cuando tenemos un límite del estilo 0 dividido por 0. ¿Ya? Entonces ahí podemos intentar con L'Hopital calcular el valor del límite. A veces hay que iterarlo, eso lo hemos visto en la clase pasada. A lo que yo voy es que funciones continuas en un intervalo tales que f', g' existen y g' en 0 en este caso sería... Sí, pues lo es. Es que lo que pasa es que un estudiante me hizo la pregunta de que si ahora para la prueba ustedes podrían utilizar L'Hopital, ¿ya? Y déjenme ver cortito el chat porque supongo que recibí más respuestas. Ya. Bueno, ya. Entonces, ahora acá el coordinador, el jefe, me escribió de que no se puede usar L'Hopital en la prueba. ¿Ya? O sea, la respuesta que yo había dado antes, entonces, por favor, no la tomen en cuenta. No se puede aplicar esas cosas en esta prueba ahora todavía. ¿Ya? Aquí está la orden explícita del jefe. Bueno, el tema es que vimos esa situación, ¿ya? Para 0 dividido por 0. Y después podemos calcular ese límite simplemente tomando acá la fracción de las derivadas en el punto. Ahora, eso sí, para eso necesitamos que las derivadas acá, por supuesto, sean continuas también ya, pero bueno, eso es. Bien, entonces, ahora queríamos ver me pasé de largo. Acá, el siguiente caso. Cuando son del tipo infinito dividido por infinito. ¿Ya? Entonces, acá f y g tienden a infinito. Y entonces, y además acá necesitamos suponer de que el límite de la fracción de las derivadas tiene que existir, porque si no, bueno, todo el resultado acá no tendría sentido enunciar algo si el resultado no existe, ¿ya? O sea, acá tenemos el límite de la f igual al límite de la g igual a infinito,
y el límite acá de las fracciones de las derivadas existe, ¿ya? Entonces ahí tenemos ese resultado. Acá, bueno, lo que creo que lo mencioné la vez pasada también, en el sentido de que podemos tomar límites laterales por la derecha o por la izquierda, y también, digamos, podemos, eso de acá es también válido si el límite tiende a menos infinito, ya, y cosas así, ya, hay todas las variaciones posibles. Acá están los límites laterales y acá al más infinito o al menos infinito, ¿ya? Entonces, miremos acá este ejemplo de acá. El tema es que el logaritmo, no, bueno, ya, natural de t es una función, bueno, aunque después crece como poquito, pero es creciente en todas partes, ¿ya? Entonces, acá esto efectivamente, el límite del logaritmo natural de t, cuando t tiende a... acá deberían haber puesto una t también, entonces, ¿ya? Bueno, cuando t tiende a infinito, esto es infinito, y t, bueno, cuando t tiende a infinito, ¿ya? Es como redundante. Entonces, acá, si aplicamos ahora L'Hopital, esto va a ser el límite cuando t tiende a infinito, entonces, de las derivadas, de la fracción de las derivadas. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 partido por t, y la derivada del t es 1. O sea, nos queda solamente el límite cuando t tiende a infinito de 1 partido por t. Y esto tiende a, ¿qué me dicen? Escucho sugerencias, miro el chat. ¿Quién me pone una respuesta? Exactamente, Felipe. Muy bien. 0, ¿ya? Bien. Acá, entonces, podemos avanzar directamente a la forma cuando tenemos 0 por infinito. Bueno, ahí el problema siempre es que, entre comillas, uno puede pensar qué cosa es lo que gana, porque acá este tiende a 0, se acerca al 0 ya, pero el otro se hace infinito, entonces eso podría dar algún valor y cosas así, ¿ya? Entonces, el tema acá es que tenemos un producto de funciones donde queremos calcular el límite, ¿ya? Y una tiende a 0 y la otra tiende a infinito. Acá la f tiende a 0 y la g tiende a infinito, ¿ya? Pero, entonces, acá lo que hacemos simplemente es, consideramos la g mayúscula de x como 1 partido por g minúscula. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como g minúscula tiende a más infinito, la g mayúscula tiende a 0, ¿ya? Entonces, es como, a ver por acá, el límite cuando x tiende a de f de x por g de x, este lo reescribimos como, bueno, ya, eso lo menciono después. Eso lo reescribimos como, ya, f de x dividido por 1 partido por g de x, ¿ya?
Y ahora este de acá, f de x tiende a 0 y 1 partido por g de x también tiende a 0. Entonces ahora lo tengo del primer tipo que ya hemos visto. Bueno, entonces acá hay un ejemplo. Hagamos este ejercicio. El límite de pi medios menos x por la tangente de x. Bueno. Acá el pi medio, o sea, pi medio menos x, acá el primer factor, este de acá, cuando x tiende a pi medios por la izquierda, entonces eso tiende a 0 por la derecha. ¿Dónde lo anoto? Acá. Tiende a 0 por la derecha, sí. ¿Ya? Y pongamos acá con otro color. Acá la tangente, esta, no, con este, tiende a más infinito ahí, cuando nos acercamos a pi medios por la izquierda. Entonces tiende a más infinito. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es la parte que tiende a infinito, tenemos que entonces reescribir eso. Nos quedaría el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda. Bueno, a propósito, acá pusieron el menos encima de la raya de la fracción también, pero en sí debería ser así, o sea, con la raya de la fracción más corta, ¿ya? Ya, entonces tenemos, pero no voy a colocar paréntesis ahora. Sería pi medios menos x dividido por 1 partido por tangente. ¿Ya? Ya, entonces acá el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda, ya, del pi medios menos x. A ver, ya, lo que pasa es que acá tenemos, para aplicar L'Hopital, tenemos que aplicar acá la derivada de la, esto es la cotangente. ¿Alguien la tiene de memoria por casualidad o no? Porque yo no la tengo a mano ahora, así que voy a hacerlo a pie. Entonces voy a escribir eso, 1 partido por tangente, como el coseno de x dividido por seno de x. Yo sé que, no sé, si quizás alguien de ustedes lo tiene a mano, pero acuérdense, en pruebas presenciales lo van a poder buscar en un librito, en un celular, en internet aparte, ¿ya? Como era la fórmula. Entonces, por último, tienen que ser capaces de encontrar el resultado ustedes por otro camino, con el desarrollo. Bueno, entonces aquí ahora aplicamos L'Hopital y nos queda el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de entonces menos 1. Esta parte era sencilla. Y dividido por, a ver, acá es, es entonces derivada del numerador menos seno de x por el seno de x.
Entonces, menos seno al cuadrado de x, menos, y ahora dejamos el numerador y derivamos el denominador. Eso, y lo multiplicamos, ¿ya? Y luego, eso dividido por, entonces, el seno al cuadrado de x. Ya. Bien. Entonces, bueno, acá, esta parte de acá, ese numerador de aquí, nos va a dar menos 1 también. Así que podemos cancelar este menos 1. Y luego, entonces, vamos a tener el 1 partido por 1 partido por seno cuadrado. Entonces, ahí lo pasamos multiplicando y nos queda solamente el límite cuando x tiende a pi medios desde la izquierda del seno cuadrado de x. Ya, y seno en pi medios, ¿cuánto vale? Clic, clic. 1, exactamente. Muy bien. Ya. Entonces, eso. Ya, ahora acá, bueno, eso es ahora acá para restas, ¿ya? Del tipo infinito menos infinito, porque ahí también, por decirlo así, podríamos pensar ya, ¿cuál infinito es el que gana al final? Ahí sí tengo en este caso una resta, ¿ya? Entonces, acá utilizamos un truco parecido en el sentido de que tenemos que trabajar con la... bueno, ya, acá en primer lugar tenemos f y g tienden ambas a infinito, ¿ya? Y queremos calcular el límite acá de la diferencia. Entonces acá el problema es que, como que, por decirlo así, sí, es que algún infinito le gana al otro, entre comillas, ¿ya? Entonces, acá utilizamos el mismo truco que hicimos antes, acá con el g de x, g mayúscula, entonces denota el 1 partido por g de x, g minúscula, ¿ya? Y ahora lo utilizamos para la f y la g. Entonces, este límite acá lo podemos escribir de esta forma. Ahora, déjenme mostrarle el por qué. Podemos aplicar este formato. Eso sería... bueno, el límite que queremos calcular es cuando x tiende a a de f de x menos g de x. ¿Ya? Entonces, este lo podemos escribir como x tiende a a de... Ahora, con la mayúscula, acuérdense, era el 1 partido por, ¿ya? Entonces, tengo acá 1 partido por la f mayúscula de x menos 1 partido por la g mayúscula de x. ¿Ya? Ahora quiero escribir todo eso en una sola fracción. Entonces, lo que tengo que hacer acá es, digamos, el común denominador acá es el producto de las dos funciones. Y entonces, en el numerador me queda g de x menos f de x. ¿Ya? Lo que pusieron acá. Ahora, observen acá una parte importante. Perdón, no, con eso. Ya, acá es f menos g y acá es g menos f. Ya, se invierte el orden. Pero es justamente
por intentar de escribir esa diferencia en este estilo, ¿ya? Y además ahora, fíjense que como f de x y g de x minúscula, ya ambas tienden a infinito. Entonces acá estas fracciones, o sea, la f mayúscula tiende a 0. Acá. Entonces acá también. Tengo entonces algo que tiende a 0 menos algo que tiende a 0. Eso va a tender a 0. Y acá tengo el producto entre dos cosas que tienden a 0. O sea, efectivamente este es el estilo 0 partido por 0. Veamos acá el ejemplo. Bueno, aquí existen más formas todavía, ¿ya? Entonces acá el ejemplo rapidito. Vaya. A ver, la cotangente, eso es, sí, es coseno partido por seno. Sí, entonces acá esto, como es dividido por seno y el seno cuando x tiende a 0, tiende a 0 también, entonces es algo, o sea, el 1, de hecho, 1 partido por 0, o sea, no estaría infinito acá. O sea, la cotangente tiende a infinito acá. Y acá eso también, porque 1 dividido por algo que es cada vez más chico, esto se hace cada vez más grande. ¿Ya? Entonces, acá escribamos eso, entonces, utilizando las funciones f y g mayúsculas. Ya, entonces, esto de acá es mi f de x. Y acá este es mi g de x, el 1 partido por x. ¿Ya? Entonces, ahora tengo el g de x mayúscula, que es simplemente x, menos la tangente de x, ¿ya? Dividido por, y acá va el producto, x tangente de x. Bueno. Bueno, ya. Entonces, acá, si queremos aplicar L'Hopital acá, porque ahora este es el estilo efectivamente 0 dividido por 0, ¿ya? Entonces, acá aplicamos el L'Hopital, límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces, la derivada del numerador va a ser 1 menos secante al cuadrado de x. Y la derivada del denominador, acá tenemos que aplicar regla del producto, entonces nos queda tangente de x más x por secante cuadrado de x. Bueno, veamos qué es lo que hacemos con esto. Había una identidad con la secante y creo que 1 menos secante cuadrado es la tangente al cuadrado, ¿o no? ¿Estoy bien o no? No. ¿Dónde dejé la? Aquí está. A ver. 1. No. Secante cuadrado menos 1 es la tangente al cuadrado. Entonces, eso es menos tangente al cuadrado acá. Ups. Me faltó un poco. Entonces me queda acá. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos tangente al cuadrado de x. ¿Y qué hacemos con esa otra cosa?
acá, secante cuadrado es 1 partido por coseno cuadrado. Pero eso lo podríamos... no, a ver, dejémoslo así todavía y analicémoslo primero un poco. Ya, lo que pasa es que, a ver, acá, secante cuadrado menos 1 es tangente cuadrado. Sí, ya es menos tangente, sí, está bien. A lo que me refiero es que acá esa parte, cuando, como nos interesa, cuando x tiende a 0, secante es 1 partido por coseno, ¿ya? Entonces, el coseno de 0 es 1, así que la secante tiende a 1, y acá esto tiende a 0, así que esta parte tiende a 0, pero la tangente acá también tiende a 0. Entonces acá todavía tengo el problema de que el numerador tiende a 0 y el denominador también. Bueno, acá quizás hay que volver a aplicar L'Hopital, aunque L'Hopital otra vez, porque sigue siendo del estilo 0 dividido por 0. Ya, lo único es que este ejercicio se está haciendo muy largo y yo quería avanzar con las otras partes acá. Bueno, si alguien quiere entretenerse, acá me va a quedar menos 2 tangente de x por secante al cuadrado de x dividido por, acá es secante al cuadrado de x más otra secante al cuadrado, o sea, 2 secante al cuadrado más, más x por la derivada de la secante al cuadrado. Bueno, debe ser algo de 2x por... la derivada de la secante la tendría que calcular ahora aparte. Con el 1 partido por coseno. Esto sería el... a ver, déjeme ver. Eso quedaría menos con el menos de menos seno, quedaría con más, ¿sí? Seno partido por seno de x partido por coseno al cuadrado de x. Bueno. Pero eso sí, acá ahora podemos simplificar una tangente, una secante, perdón, una secante al cuadrado. Pero no me queda mucho más espacio acá ahora. Ya el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, entonces me queda menos 2 tangente de x, tangente de x partido por el 2, bueno, ya el 2 lo podemos simplificar después, 2 más 2 x seno de x. Aunque saben que igual como que no hemos... no, pero saben que ahora por lo menos ese límite es del estilo. Esta parte aquí tiende a 0, el x seno de x, la tangente tiende a 0, pero este 2 está acá. Entonces ahora esto, bueno, este límite al final sí es 0, ¿ya?
pero el tema es que es 0 dividido por 2, por decirlo así. O si quieren dividir, simplificar primero con el 2, entonces sería 0 dividido por 1, o sea, este límite efectivamente es 0, ¿ya? Bueno, este se hizo un poco largo, este ejemplo. Aquí hay otras formas indeterminadas donde también podemos aplicar el L'Hopital. Acá el tema es que utilizamos no, aquí hay que decir, primero están explicando acá el concepto de cómo podemos escribir esos casos, ¿ya? Acá simplemente utilizamos de que la exponencial y el logaritmo natural son mutuamente inversas, ¿ya? Entonces, esta función exponencial acá la escribimos en función, o sea, utilizando la exponencial, el, eh, el Euler, o sea, el Euler, como lo llaman ustedes, y el logaritmo natural, ¿ya? Y acá, en este último paso, se utiliza el hecho de que la exponencial acá, el i a la x, eso es una función continua, ¿ya? Por eso acá el límite pasa acá para dentro del argumento de la exponencial. Y acá, como tenemos un producto de funciones en el argumento de la exponencial, acá eso después lo podemos tratar como, o sea, analizamos acá este producto entonces al final, ¿ya? Para llegar a una forma del estilo 0 partido por 0 o infinito partido por infinito, ¿ya? A ver, acá entonces el truco está en esta parte, ¿ya? La reescribimos utilizando la exponencial y la logarítmica, y después acá utilizamos la continuidad de la función exponencial. ¿Ok? Bien, entonces acá hay un ejemplo para calcular. Entonces veamos acá. Acá, cuando x tiende a 0, el coseno tiende a 1, o sea, de hecho el coseno de 0 es 1, pero acá este exponente acá tiende a infinito, ¿ya? Porque 1 partido por algo que es cada vez más chico es cada vez más grande. Entonces tengo algo de este estilo, 1 elevado a infinito. Entonces veamos qué es lo que podemos hacer con eso. Entonces lo escribimos como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces de e elevado a 1 sobre x por el logaritmo natural del coseno de x. Bueno, ahora me van a decir, ¿qué voy a ganar con esta cosa que ahora se ve más fea que... Bueno, la parte que es esencial acá es el último paso. Entonces esto va a ser i elevado al límite cuando x tiende a 0 por la derecha del 1 partido por x por el logaritmo natural de 1, perdón, de coseno de x. ¿Ya? Y ahora acá, este 1 sobre x tiende a infinito. El coseno, dijimos, cuando x tiende a 0, tiende a 1. Pero el logaritmo natural acá tiende a... o sea, en 1 vale 0, ¿ya? Entonces tengo aquí algo del estilo infinito por 0. Entonces tengo que mirar ahora este límite que tengo acá en el numerador, o sea, perdón, en el exponente, este límite ahora.
¿ya? Entonces, miremos, para el caso de algo del infinito por 0, eso lo habíamos visto acá, ¿ya? La parte que tiende a infinito la reescribimos con la mayúscula. Entonces, sí, o sea, con la inversa. Entonces, en este caso, acá, esta parte tiende a infinito. Entonces, ¿dónde dejo eso anotado? Ya, el límite, entonces cuando x tiende a 0 por la derecha, y lo voy a escribir entonces como, ya, ahora aquí para dejarlo como de manera más clara, coseno de x solamente partido por x. Entonces ahora esto es algo del estilo 0, el numerador tiende a 0 y el denominador también tiende a 0. ¿Ya? Y ahora acá aplico el L'Hopital. Y entonces me queda el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de, bueno, la derivada del logaritmo es 1 partido por, entonces el coseno de x, pero tenemos que multiplicar regla de cadena por la derivada del coseno, que es menos seno, ¿ya? Y todo eso acá dividido por 1. Bueno, el tema es que este dividido por 1 es la fracción principal, ya, porque este 1 aquí es la derivada de este x de acá, ¿ya? Entonces, acá nos queda solamente el seno dividido por el coseno. El tema es que el coseno tiende a 1 cuando x tiende a 0, entonces no hay problema al dividir por el coseno, y el seno, bueno, tiende a 0, así que este límite aquí va a ser 0 también. En particular, si x tiende a 0 por la derecha, el seno de x tiende a 0 por la derecha también, pero como tengo este signo menos de acá, entonces tiende a 0 por la izquierda. ¿Ya? O sea, incluso podríamos darnos el lujo de ese argumento. Ahora, acá, una observación, eso, la regla del L'Hopital no siempre sirve, ¿ya? Y acá pusieron un ejemplo, si quieren pueden hacer ese ejemplo en algún momento, ¿ya? El tema es que lo que ocurre acá, como acá tengo en el exponente el 1 partido por x, ¿ya? Acá la derivada del exponente, o sea, del numerador, perdón, siempre me va a aparecer un 1 partido por, o sea, la derivada de la función interior de la exponencial, ¿ya? Entonces, la derivada de esto, acá siempre va a ser algo del estilo 1 partido por x cuadrado. Bueno, módulo de signo, ¿ya? Pero, y eso después queda multiplicando en toda la fracción, y de esta manera acá nunca se me van a ir los valores o sea, las potencias del x del denominador, ¿ya? Bueno, y aquí hay ejercicios que con algunos de esos ejercicios podríamos partir la próxima clase, si quieren. Ya, pero recuerden, recibí la instrucción del jefe, el L'Hopital está prohibido para la prueba. A propósito, ¿cuándo tienen la prueba?